Buenos días, yo soy Iván León, violonchelista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Tenemos el honor de tener a nuestro director titular, Olivier Grandjean. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Hoy hicimos nuestro primer ensayo de la consagración de la primavera. Vamos a ver esta temporada 2017 con una obra que rompió absolutamente todos los esquemas de la música, partió la historia de la música en dos y pues qué mejor director para hacerlo que con usted. Quería preguntarle cuál fue su primera impresión de la consagración. Bueno, la primera vez que la escuché, eso fue, yo tenía 14 años, yo creo. Yo estaba con mi hermano, que tenía 15 años, en casa de mi abuelo, y de repente mi hermano me llama diciéndome: ven, Olivier, hay un concierto increíble, están tocando una obra, pero yo no entiendo nada, pero me parece increíble la intensidad, la fuerza. Y yo de repente me acerco y lo que siento yo no tiene nada que ver con mi hermano. Es decir, yo le digo: pero ¿qué estás escuchando? Eso es puro ruido, eso no tiene nada, ningún sentido. Pero Olivier, no puede ser. Hay que saber que nosotros dos estudiaban música, yo la trompeta y mi hermano clarinete. Entonces estábamos estudiando un poco el mundo de la música, pero yo creo que, por supuesto, no tenía suficiente cultura, no sé. El decalaje entre lo que sintió mi hermano, que era mucho más maduro que yo, a pesar de tener un año solamente de más, y tenía mucho más cultura. El decalaje me pareció increíble, que él pueda, sin conocer la obra, sentir algo tan fuerte y yo nada. Realmente me pareció algo raro. Son años después, estudiando, bueno, cuando empecé a estudiar armonía, composición, como a los, yo creo, 17 años, ¿no? Entonces bastante tarde, voy a decir, para un músico, que pude apreciar la obra y comprender qué significaba efectivamente esa obra de ruptura. ¿Y la primera vez que la dirigió, cómo fue? ¿Con quién? ¿Con qué orquesta? Entonces fue con la Orquesta Simón Bolívar de Caracas y el mismo concertino que tenemos invitado, Ramón Roma. Sí, ha sido para mí una experiencia, por supuesto, muy fuerte. Es el tipo de obra que para que uno se pueda liberar hay que tener una cierta distancia hasta el texto, y eso no se puede hacer la primera vez que uno dirige la obra. La orquesta la había tocado muchas veces, tenía una experiencia sobre la obra, pero a mí me ha costado efectivamente alejarme de la partitura. Yo no hablo solamente de la cuestión de la memorización, porque es una obra muy complicada a nivel rítmico, pero también alejarme de la construcción, de la organización del ensayo, y me costó un poco entrar en la obra al nivel corporal, al nivel de la intensidad, y liberarme totalmente. Hoy en día lo puedo hacer más, pero es muy complicado, porque a la vez uno tendría, para aprovechar de la obra y para dar lo mejor a la orquesta, tendría que realmente olvidar totalmente la partitura. Pero es imposible. Imposible. Sería, bueno, se puede hacer, pero sería demasiado peligroso. Claro. De hecho, varias veces pensé dirigir sin partitura, pero me parece riesgoso y me parece, sí, no una provocación, pero me parece una falta de respeto hacia la orquesta, porque es en muchas partes de la obra un error del director y ya, Y manda la todo orquesta afuera. que no sería el caso en una obra de Schubert, por supuesto. Totalmente de acuerdo. El mismo Stravinsky hablaba mucho sobre eso, decía: desde los tiempos de Parménides tenemos esa dicotomía del ser humano entre lo físico y lo totalmente racional. Creo que la consagración es una obra que tiene ambas, pero sobre todo lo que pasa es eso físico, es el encuentro primitivo de la música, el esfuerzo físico que cada músico debe hacer. Se terminó, me imagino, totalmente cansado en el ensayo, ¿no? En el ensayo, eso quiere decir que, bueno, es incontrolable, de hecho, es irresistible esa energía, que el día del concierto uno va, bueno, es el sacrificio, de hecho. Estamos en esa danza sacral, en un estado de trance tal que es imposible controlar al final, a pesar del hecho que hay que quedar en el control para poder dirigir. Pero es esa lucha
que uno, bueno, lo viví la última vez que dirigí la obra en Lituania, que yo pensé un momento, no vas a poder terminar, no vas a poder terminar, porque mi cuerpo me pedía ir más allá y inclusive un momento yo empecé a estar en casi levitación, pero yo sabía que no podía porque había un riesgo enorme. Y de hecho es el timbal que se equivocó al final. Fue realmente, al final fue muy delicado. Es cuando la física se convierte en metafísica, ¿no? Todos esos sonidos y todos estos ritmos, y al final es todo para servir a una función estética altísima, ¿no? De hecho, para quien no conoce la historia, es una bailarina que danza hasta la muerte. Sí, absolutamente. Bueno, Stravinsky, cuando estaba escribiendo El pájaro de fuego, imagino ese gran ritual pagano, y un amigo, bueno, lo propuso a un amigo pintor, cuál nombre no me acuerdo, bueno, y ese tema sedujo, por supuesto, a Diaghilev, el director de los ballets rusos en París. Luego, bueno, hubo ese escándalo increíble de la historia musical, no solamente parisina, pero del mundo, que fue una página de la historia de la música que se cambió definitivamente. Es interesante ponernos en el contexto histórico del momento, en los años 1913, antes de la Primera Guerra Mundial, justo antes de la Revolución Bolchevique, 1917. El público de París era sumamente conservador y realmente no estaba abierto a ninguna forma forma de creatividad, de escritura nueva. Y a la vez teníamos compositores, escritores, pintores, bueno, Picasso, Cocteau, Debussy, que querían romper con ese patrón súper convencional. Es decir, lo que era la música era como casi una dictadura finalmente de la sinfonía romántica germánica. ¿Qué significaba eso? Bueno, servir el ego del ser humano, el romanticismo, el sentimentalismo, el ego. Quisieron romper totalmente con eso, por eso nació el impresionismo, el expresionismo, para que el arte sea finalmente mucho más puro, sin ninguna forma de sentimentalismo, llevando al arte primitivo. Y el público, al nivel de la música, el público está un poco más dispuesto en aceptar ese tipo de música, porque ya había escuchado Pelléas y Melisande, y otras obras ya que salían un poco de los caminos, pero la danza. Sabemos que el escándalo fue mucho más por lo de la coreografía de Nijinsky que por lo de la música de Stravinsky. De hecho, cuando no se pudo escuchar más la música, es que cuando empezaron a bailar. Es decir, el patrón de la danza clásica, que era bailar con los pies afuera, un cuerpo súper derecho, todo con un porte, como decía, un porte convencional de que todo está bien, una sonrisa todo el tiempo. Eso no tiene sentido, de hecho, eso no tiene sentido. Nijinsky rompió eso, pero de una manera radical. Los bailarines entraron con los pies adentro, el cuerpo así, encerrado, las espaldas. En lugar de ir los cuerpos así en el aire, pegaban en la tierra, con la música, justamente, con la música, es decir, ir hacia lo primitivo, nuestra esencia orgánica. Eso era fantástico para el público, no lo podía recibir. Usted hablaba de Jean Cocteau y el 28 de mayo de 1913, es decir, un día antes del estreno, dice lo siguiente: esta obra va a causar un revuelo total de los snob, los super snob y los extra contra snob. Decía él que ya antes de que se presentaran iba a causar un revuelo tremendo en toda la sociedad de París. Claro. Y creo que lo que usted dice del baile que iba hacia abajo también viene mucho de las danzas barrocas. En las danzas barrocas habían bailes que iban hacia el cielo y otros que iban
a la tierra. Y Bueno. casualmente la primera bailarina de ese día dice que Nijinsky les pedía que con los pies ayudaran a la orquesta para que el teatro temblara. Todo, era una experiencia física impresionante, impresionante. Sí. El baile servía a la orquesta para de verdad... Para lograr algo común afuera de lo normal, eso es evidente. Pero no puedo suponer a qué punto han sufrido los bailarines, ha debido de ser tan radical, es decir, es peor que para los músicos, porque un músico por lo menos sigue tocando su instrumento. Así, ha debido de ser muy difícil. Yo me gustaría escuchar la primera grabación, ¿no? de la consagración. Pero es como cambiar de instrumento para los bailarines. Era danza contemporánea, de hecho. Totalmente. Entonces les pedían algo que no tienen competencia. Realmente los ensayos han sido muy, muy difíciles. Yo creo que hay un momento en que uno dice, bueno, ¿por qué la versión de concierto se volvió mucho más popular que el ballet? O sea, es como perder el 50% de lo que era la consagración, o bueno, lo que es un ballet, y cuenta una historia a través del cuerpo. Ahora casi que es mucho más popular la versión de concierto. ¿Hay algún motivo usted qué cree? Bueno, primero hay que saber que unos, no me acuerdo, días o meses después del estreno, hicieron un concierto, hicieron una versión de concierto y Stravinsky tuvo un éxito increíble. Total, sí. Eso provocó seguramente el hecho de que los años siguientes, y tradicionalmente, finalmente, la obra se tocó más en concierto. Segundo, la obra no necesita ballet para ser fantástica. Es decir, hay obras que no se pueden imaginar sin el ballet. ¿No? Yo pienso en Gisela. La música es bastante, no es tan interesante. Pero en el caso de Stravinsky no basta el ballet. Y la tercera razón es una razón práctica, es decir, para montar una coreografía de la consagración, eso cuesta 2 meses de trabajo con los bailarines. Al contrario, la versión de orquesta se monta una semana. Es una razón de logística. Hablemos un poco de lo primitivo. Creo que en esa época, estamos a inicios del siglo XX, se empieza a estar en auge el orientalismo. Empiezan a ver, Debussy mismo va a Rusia, ve melodías de Korsakov y llega enamorado de Rusia. Al mismo tiempo, Stravinsky ve a Gauguin como un ejemplo. Todas estas imágenes exóticas, lo exótico está en furor, en pleno furor. Y la consagración de la primavera es algo que tiene ritmos primitivos, es encontrar ese hombre primitivo que tal vez antes se negaba. ¿Es eso cierto? Es decir, en la tradición alemana de 1800 era la tradición de la razón. Ahora llegamos a un momento en el que es la tradición del cuerpo, de lo físico. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Qué cambio hubo en ese sentido? Bueno, yo creo que realmente Stravinsky quería esa ruptura. Él estaba... Su relación con el grupo de los 5, bueno, a pesar del hecho de que Rimsky-Korsakov fue su profesor y que lo admiraba, porque al nivel de la orquestación, por ejemplo, Rimsky-Korsakov era un genio. Pero él, poniendo eso en el contexto histórico ruso, Stravinsky ya había dejado a Rusia, estaba solo en París. La revolución rusa, con la cual tenía una gran distancia Stravinsky, estaba por llegar. Stravinsky tenía, yo no voy a decir un rechazo, pero tenía, sí, una distancia hacia ese grupo de los 5 porque él consideraba que esa especie de exotismo musical era finalmente muy insípido comparando al arte originalmente creado por el ser humano, mucho más auténtico. Por eso nunca aceptó, no vamos a decir las críticas, pero lo que dijo, por ejemplo, Bartók a propósito de los temas populares que utilizaba él en la consagración, porque le parece injusto de que lo traten de un cierto nacionalismo musical. Para él era una locura, no tenía sentido. Entonces quiso
minimizar la utilización de los temas populares en la consagración, y de hecho dice que utilizó uno, que es el tema del fagot, de la entrada, de la introducción, que además es un tema lituano, no es ruso. Pero luego dice que no ha utilizado fuentes populares, y es una falsificación histórica. Es decir, se ve Stravinsky en una foto al lado de su casa con un músico que está tocando música popular, que está tocando un instrumento tradicional, y él tratando de anotar las notas, porque le interesaba muchísimo justamente, un poco como lo ha hecho Messiaen, pero la fuente, no lo que podía servir, vamos a decir, el nacionalismo. Claro. Las cosas así, un cierto populismo artístico, él tenía un rechazo terrible, pero la fuente, y lo que ha hecho después es transformar ese material artístico de tal manera de que casi no se podía reconocer de la forma original y que no lo puedan acusar de un nacionalismo musical. Pero están los temas. Él criticaba mucho a Bartók, decía que estaba casi obsesionado con los temas folclóricos. Pero estaba obsesionado. Kodály también. De hecho, Bartók en el 43 hace una anotación en una de sus clases en Harvard y dice la apoteosis de la música rural rusa está en la consagración de la primavera de Stravinsky. Es una insulta. Seguramente lo decía a propósito, porque él sabía que Stravinsky... Él sabía, exacto, eso era una provocación. Era una total provocación. También hay que decir que la Rusia en la que crece Stravinsky es una Rusia de burgueses. Stravinsky era de una familia muy pudiente, una familia muy pudiente. No hay que olvidar que en esa época estaban los Romanov, digamos que en 1891, cuando ya hay un afianzamiento de las relaciones entre París y Moscú, o París y San Petersburgo, los Romanov estaban en el Hermitage, que ahora es un museo fantástico. Estaban recogiendo obras de absolutamente toda Europa, 25 Rembrandt, Picasso, por doquier, amantes de Francia, amantes de la cultura francesa. Hay que decir que también era una especie de snobismo, ¿no? El que Stravinsky dijera, bueno... Claro, pero yo creo que no se daba cuenta de eso. No se daba cuenta. Pero bueno, era un snobismo de un cierto nivel, vamos a decir. Por favor, Stravinsky, creo que uno de los intelectuales más altos del siglo XX. Claro. Es impresionante, ¿verdad? Hay lecturas maravillosas de él. Bueno, tocamos el punto de la música folclórica, también de ese momento en que Francia y Rusia hacen un encuentro maravilloso. Hablemos un poco de la temporada de este año. Este es el año 2017, Colombia-Francia. ¿Qué ventajas tiene este tipo de colaboraciones culturales? Bueno, yo creo que el hecho de que haya tantos eventos culturales, no solamente con la Orquesta Sinfónica Nacional, pero a todos niveles, musical, con cualquier forma de arte, científicos, yo creo que eso tiene muchos beneficios para ambas culturas. Eso permite de comprenderse mejor. Eso permite aprender del otro. Eso permite llevar más tolerancia. Es decir, yo pienso realmente que los eventos culturales, además a ese nivel tan desarrollado, son primordiales entre muchas culturas, entre las diferentes culturas. El día que no podamos organizar eventos artísticos en el mundo, yo creo que será un mundo muerto. Si no hay más intercambios, vamos hacia la guerra. Los intercambios culturales, especialmente culturales, llevan a la paz, que no es necesariamente el caso del deporte, lamentablemente. Pero siempre hemos visto que cuanto más intercambios culturales hay entre varias culturas, más vamos hacia la paz. Y cuando, no sé, por razones económicas o políticas, no se pueden imaginar organizar tantos eventos, no sé, la casualidad, pero hay más tensiones en las sociedades. Entonces, ojalá que esos eventos lleven a mucho más comprensión entre la cultura francesa y colombiana. Yo no dudo eso. Es
Yo creo que hay una fuerte atracción de parte de los franceses hacia lo exótico. Por ejemplo, el centro de investigación latinoamericano más grande del mundo se encuentra en París. O Gauguin, acabamos de nombrar a un pintor. Bueno, el museo que creó Jacques Chirac sobre el arte primitivo es un ejemplo, es increíble. Es precioso. Y siempre en la historia ha habido una atracción muy fuerte hacia lo exótico, hacia lo diverso. Pero hoy en día hay una atracción particularmente fuerte de no solamente los franceses, de todos los europeos hacia la cultura latinoamericana. Interesante. Es un momento realmente cuando yo hablo con amigos, no solamente amigos músicos, de cualquier medio, cuando yo hablo de mi estadía en Colombia, de mi cargo profesional con la orquesta, para ellos parece, bueno, pero qué suerte tiene esto, es increíble, yo quisiera poder tener ese lazo, porque, bueno, casi todos han viajado a América Latina, todos. Pero el hecho de compartir con los latinos, bueno, yo creo que también sencillamente es que son nuestras raíces comunes. Además, bueno, entre Francia y Colombia, para hablar de los países, y lo que yo vivo personalmente, hay más, a veces, acercamiento de que con algunas culturas más cercanas, de Europa del Este, no sé, o de Alemania, porque somos latinos. Totalmente de acuerdo, sí. Y bueno, la razón por la cual se organizó ese grande evento, es también hacia la paz. Es evidente, es un apoyo de Francia hacia la paz en Colombia, y me parece realmente más que importante, es primordial que se haya podido organizar y realizar gracias a los dos gobiernos. Un autor que sirve de anillo entre estas dos cosas, que es Ravel. Es también el concierto para piano que vamos a interpretar con la consagración de Ravel, que sin lugar a dudas tuvo también influencias de muchos lugares de Europa. Digamos que es un autor bastante europeo, porque es de la parte vasca de España, muy cercano a Francia, claramente, es clarísimamente influenciado por Francia, pero los temas españoles, los temas vascos son recurrentes y súper recurrentes. ¿Puede hablarnos algo de Bueno, son sus raíces, porque él es vasco, pero también tiene sangre de Suiza. Sí, el padre, ¿verdad? Sí, entonces siempre han dicho que las características afectivas de su música son vascos, españoles. Pero la composición, que es súper organizada, es suiza. Hablan de, como se dice, la gente que fabrica los relojes. Los relojeros, ¿no? Sí, bueno, entonces hablan de esa gerencia. Yo creo que él tenía, si me acuerdo bien, alguien en su familia, o sería su papá, no sé, que él era relojero. Y entonces esa mezcla ha hecho de que, bueno, es la música de Ravel, es llena de influencia. En el concierto en sol de Ravel no se nota la influencia española, pero se nota, él ha escrito ese concierto después de haber vivido, se puede decir, porque 6 meses no es nada, 6 meses en Estados Unidos. Y estuvo bastante sensible y admirativo de la cultura gringa y de lo que se hacía, y del jazz. Y hay varias partes del concierto en el último momento se siente el ragtime. Bueno, el ragtime, él supo integrar, es el genio de Ravel, con bastante fineza, ese ragtime, y bueno, hay fuentes así increíbles. Pero la historia del concierto de piano es más larga. No se había compuesto un concierto de piano desde mucho tiempo, yo creo, en Francia. El único que había escrito era Saint-Saëns, pero bueno, Poulenc fue después. Y entonces él quiso dar un homenaje a Saint-Saëns y Mozart. Pero a la vez es una obra de ruptura también, porque la forma del concierto no tiene nada que ver con el gran concierto romántico. Por eso era interesante también ligar un poco el concierto en sol de Ravel. Pues no hubo escándalo, pero hubo críticas.
y la consagración de la primavera, porque de una cierta manera son obras de ruptura, bueno, es una obra de ruptura. Ravel no fue como Debussy. Debussy realmente hizo una reforma de la forma, pero de todos modos los patrones convencionales ya habían desaparecido con Ravel. Y ese concierto en sol, entonces lo escribió pensando que lo iba a tocar sin saber que iba a ser tan difícil. Eso es una anécdota que vale la pena. Y entonces se puso a escribir y estudiar, y estudiar. Y bueno, se daba cuenta de que no lo podía tocar. Entonces se puso a estudiar otras cosas, es decir, Prelude, Chopin, Liszt. Y tenía una amiga que es una gran pianista francesa de la época, se llama Marguerite Long, a la cual dedicó la obra, que le decía, pero Maurice, tú no lo puedes tocar, no lo vas a... Sí, sí, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Y bueno, al último momento llamó a Marguerite Long, bueno, lo tienes que tocar. Lo tienes que tocar. Y entonces él dirigió la obra. Entonces no la podía tocar, pero tampoco la dirigió bien. Bueno, hubo muchas críticas alrededor del hecho de que, bueno, los compositores no son necesariamente los mejores intérpretes de sus obras, eso lo sabemos muy bien. Como Stravinsky, tal vez. Bueno. Que ahí tenemos videos que lo demuestran, ¿no? También de Stravinsky dirigiendo sus propias obras. Sí, sí, sí. Bastante Bueno, peculiar. Pero sí, bueno, la historia de ese concierto es interesante. Hay otra anécdota a propósito del segundo movimiento. El segundo movimiento empieza con 2-3 minutos de un preludio, vamos a decir, de piano, que es una maravilla de delicadeza, muy fluidez. Realmente pareciera que Ravel escribió eso en 2 minutos, que eso salió de él así. Y él dice, ¿qué? Pero no, eso me ha costado. Yo escribí eso compás por compás, casi me morí. Y ha sufrido muchísimo. Es interesante ver a tal punto uno luego, escuchando la obra, interpretando la obra, le parece muy fácil y finalmente estamos totalmente desconectados de la realidad del compositor, que ha sufrido una noche para escribir 2 notas. Bueno, mi profesor en París, que fue también alumno de Ravel en un momento, Roger Boutry, nos decía, componer es una noche enfrente de una página virgen. Bueno, no todos fueron así. Sabemos que hay unos compositores que escribieron muy rápido así, sin problema, pero otros que han sufrido mucho. Y se ve mucho esa dificultad en el manuscrito, ¿no? Yo adoro ver los manuscritos, por ejemplo, de Mozart, que era absolutamente limpio, o Beethoven, que tiene solo no ideas, se puede más leer. y es casi imposible, versus Schubert, por ejemplo, que es poco preciso. Creo que toda esa dificultad también se ve en la hoja, ¿no? Maestro, fue un gran placer hablar con usted. Entonces no vemos la hora de verlo en acción con la Sinfónica de Colombia. Bueno. Y muchos éxitos para esta temporada y para este concierto. Muchas gracias. Bueno.